Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en este caso otra reseña, y terminamos ya prácticamente con Civil War, con este Civil War Frontline, que lo tenemos aquí en estas grapitas, en esta caja hecha por mí, siguiendo por supuesto las directrices de tomos y grapas. Tienen un vídeo muy chulo sobre cómo convertir tus grapas en algo estético, digamos, que no es que tengan por qué ser estético, pero bueno, si tenéis algún tomito, alguna cosa, o queréis agruparlas, ¿no? Pues además de poner un cartoncito, de enfundarlas y demás, le podéis hacer esto, ¿vale? Que cuando los metáis aquí, al ponerlo en la estantería, pues puede emular un pequeño tomito, ya le podéis dar esto como queráis realmente. Yo hice este pequeño tomito a modo de que parezca pues Frontline y al mismo tiempo What If Civil War, ¿no? El logo de los Vengadores, y aquí un pequeño esto, emulando pues a los Marvel Deluxe más actuales, ¿no? Porque antes no eran así. Y bueno, lo tenemos aquí en este formato grapilla, ¿vale? También salió en un Marvel Deluxe, lo que pasa es que está bastante complicado encontrarlo. Y es una pena porque me parece lo más interesante de la Civil War por encima del propio evento, ¿vale? Te diría que esto, incluso leído por separado, sin contar el propio evento en sí, es para mí una lectura obligatoria en lo que es Marvel. Igual que os digo, es que es de Pulse, es que es no sé qué, es que continúa esa misma línea. El evento de primera línea, o mejor dicho, los números de primera línea, pues eran estos 6 grapillas, que ahora se llamarían grapa con lomo, en estos formatos nuevos que te hace Panini, ¿vale? Y se agrupan en 6 números, ¿de acuerdo? Luego hicieron un séptimo, que yo esto pues lo pude comprar aquí en segunda mano por Wallapop, que tenemos este What If de Civil War y otras grandes historias. Las otras grandes historias en principio me dan igual, ¿vale? Tenemos el What If de Civil War, y si Aniquilación hubiese alcanzado la Tierra, que es ese otro evento cósmico que tiene lugar en paralelo a esta etapa, pero en el espacio, con ese Thanos, ese origen de los Guardianes de la Galaxia modernos, todo esto, Ronan y demás, ¿no? Y luego al mismo tiempo tenemos un What If Avengers Disassemble, ¿vale? Que es y si la Bruja Escarlata no hubiese actuado sola. El de ¿y si Aniquilación no hubiese alcanzado la Tierra? Pues muy sencillo. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, te plantean un escenario hipotético en el que pues, ocurre lo de Aniquilación, simplemente que no son capaces de detenerla a tiempo, y llega al planeta Tierra. Llega al planeta Tierra y descubren que están en mitad de la Civil War y los supervivientes es como, chacho, estaros quietecicos un rato, que vosotros la estáis liando, estáis a pique de morir y no sabéis lo que se viene por ahí, por fuera del espacio. Y tiene un poquito esa idea. Luego la de qué pasaría si la Bruja Escarlata no hubiese trabajado sola, es un What If de Vengadores Desunidos. Esto me vais a perdonar que lo sabrá menos, ¿vale? Pues son grapillas, son antiguas, tienen más de 20 años, están un poquito así, además son de segunda mano, estaban cuidadas, pues no de la mejor de las formas tampoco, y se pueden desencolar fácil, ¿vale? Pero bueno, ¿recordáis aquel número un poquito What If y en aquellos tomos del Capitán América de Brubaker? Que se plantea, no, de Brubaker no, los de antes, los de Capitán América Desunidos, el propio evento que vimos al principio de la serie de vídeos, en los que te contaba un poquito que tenían un pequeño romance con la Bruja Escarlata, que se obsesionaba y qué tal. Vale, pues este What If recoge un poquito esa idea y te habla de que el Capitán América estuvo infiltrado en los Vengadores todo el tiempo y que junto a la ayuda de la Bruja Escarlata, ¿no? Pues fueron un poquito los que manipulan al equipo. Realmente a mí el que me interesa es el de What If Civil War, y fue el único motivo por el que yo compré este tomo es por eso. Porque este tomo te ubica, que este tomo sí que podría seguir incluso la continuidad, ¿de acuerdo? Y es un Iron Man en el funeral del Capitán América, ¿vale? Ya se queda solo, está sollozando en la tumba, viendo hasta dónde han tenido que llegar, todo lo que han perdido por esta batalla, y de repente aparece Uatu, aparece el vigilante. Y Tony Stark, que lo reconoce porque Uatu aparece solamente pues para hablar con él, no va a interferir, pero sí que habla con él, y Stark le increpa, que si realmente él, porque todos conocen al vigilante, saben que si aparece es porque ocurre algo o va a ocurrir algo importante, y Stark le increpa, si sabe que realmente esto es tan relevante, ¿por qué permite que esto ocurra, no? Y entonces el vigilante pues tiene una charla con él y le enseña, le dice que todo esto realmente ocurre por responsabilidad suya, y le enseña una posibilidad diferente en la que ¿qué habría pasado si en la guerra civil ambos bandos se hubiesen aliado? ¿Vale? Te habla de, te pasa al principio, cuando pasa la catástrofe en Stanford y todo esto, y luego hay un momento determinado en el que los Vengadores, bueno, pasan de forma diferente,
los bandos se establecen de forma diferente y hay un ataque centinela, ¿de acuerdo? Porque los centinelas se utilizan para atacar a los superhumanos, en fin, se desarrolla de una manera un poquito distinta hasta que llegamos a ese momento en el que en la batalla de superhéroes, ¿vale? El Capitán América, bueno, de hecho aquí el que muere es Spider-Man, ¿no? Porque se descontrola un poquito la batalla. Vale, aquí lo veo, esto es a donde yo quería llegar. En determinado momento en la batalla, ¿vale? La situación se encruce bastante más rápido. ¿Por qué? Porque Stark toma las acciones de otra manera. Eso hace que en lugar de esa pequeña escalada de menos a más, como ocurre en el evento, empiecen a ir a más, mucho más fuerte. De hecho, empiezan con un ataque centinela que acaba matando hacen una especie de emboscada con un infiltrado que tienen en el grupo de Capitán América, lo cual deriva en la muerte de Spider-Man. En este cómic quien muere es Spider-Man, pero también mueren muchos superhéroes, muere Daredevil, mueren un montón. Y nos traslada a ese momento de combate que ocurrió en el capítulo 3, si no recuerdo mal del evento, que es donde moría el hombre gigante, no recuerdo ahora cómo se llama, que lo mata Ragnarok, el clon de Thor, ¿vale? No recuerdo ahora cómo se llama el personaje. Bueno, el caso, tienen al principio una pequeña charla y Iron Man intenta convencer al Capitán América y le tiende la mano. Y el Capitán América, no sé si recordáis, le tiende la mano, pero tiene como un disruptor que provoca un pulso pen en la armadura de Iron Man, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en esta realidad alternativa, Iron Man, en lugar de con chulería, acude con calma, pidiendo consejo y prácticamente implorando que por favor paren esto, ¿vale? Entonces el Capitán América detecta esa idea, porque es que va a ocurrir esto, no te estás dando cuenta de lo que está pasando, y Iron Man, soy consciente de que esto tiene muchísimos flecos, por eso te necesitamos a ti, porque no confío en nadie que no seas tú. Entonces yo necesito que tú estés en el bando de esto, porque entre los dos ya nos da igual quién haya detrás, porque vas a estar tú al dirigente de esto. Y si hay alguien que pueda hacer que esto funcione, eres tú. Entonces la manera que tenemos de parar esto es que tú estés conmigo. Se lo dice de una mejor manera, pero el caso es que es honesto y el Capitán América dice, bueno, vamos a pararnos a dialogar. Entonces no le da la mano en esta historia. El hecho de no darle la mano hace que cuando por fin aparece Ragnarok en la batalla, en lugar de estar en mitad de una batalla, todos están expectantes de la aparición de Ragnarok. Aquí lo tenemos, ¿no? Y en el momento en el que va a matar a alguien, que también lo mata en esta historia, están todos contra Ragnarok. De hecho, está a punto de matar a Iron Man y es el Capitán América el que se mete por medio para defenderle, ¿no? Todos luchan, todos combaten y este es el último combate superheroico porque el Capitán América, de nuevo, cuando ya termina este combate, se reúne con Iron Man y es como, pues le dice pues lo que os acabo de contar, ¿no? No confiaría en nadie que no fueses tú para poder establecer lo que está bien y lo que está mal, no confiemos en la administración, tú ya prácticamente conoces la identidad de todos los superhéroes porque eres la persona más digna de confianza del mundo, tú vas a gestionar esta responsabilidad, ¿no? Y de alguna manera, pues el Capitán América pues accede. Todas esas inconvenientes de controles mentales, todas estas cosas que te planteaban en el evento, aquí no las plantean porque hay que darle puerta un poquito más rápido a la trama, pero digamos que tratan el tema de una forma en la que Iron Man es menos chulo, está un poquito menos desquiciado, porque también te digo, al principio Iron Man no será porque no intenta convencer al Capitán América varias veces, ¿vale? Más allá fuera de lo que es la trama principal. Spider-Man no llega a morir, lo hieren de gravedad, el que muere es Daredevil y mueren otros tantos, ¿vale? El caso es que, de hecho, bueno, aquí veis que el hombre gigante tampoco muere. Es que no recuerdo ahora el nombre de este señor. Pero bueno, digamos que encuentran un modo de hacer las cosas. Y Iron Man accede súper torturado, siendo consciente de que realmente el causante, si ya sabía que era él, porque por supuesto sabe perfectamente que él es el que ha escalado la situación a esto, si se hubiera rendido el Capitán América estaría vivo, pero él hasta ese momento se justificaba en que no podían perder, no se podían permitir que el gobierno se pusiera en su contra, que mandara a los centinelas contra ellos y todo esto. Ahora, por culpa de Uatu, sabe que había otra manera en la que las cosas acababan de mejor manera. Y esto para mí, aunque sea un what if, yo casi que lo considero canon, porque a partir de este momento Tony Stark ya empieza a estar un poquito desquiciado, ya luego nos meteremos en la iniciativa que empieza a estar pasado de vueltas con siendo director de S.H.I.E.L.D. y todo esto, y luego ya nos meteremos en paranoias constantes con invasión secreta, reinado oscuro, movidas. Entonces para mí ya de por sí Iron Man estaba desquiciado con todo el tema de la Civil War, y para mí yo esto, en mi canon personal, lo considero canon porque me parece una muy buena historia y porque por cómo lo desarrollan podría ser, porque no deja de ser algo que no ocurre, simplemente un vistazo que le permite a Uatu ver a Iron Man de cómo podrían haber sido las cosas distintas si él fuese de otra forma. Y ese Iron Man dándose cuenta de que una vez más ha sido insuficiente y que por cómo es él la ha cagado,
para mí contribuye a la idea del personaje desquiciado que poco a poco iremos viendo. Igual que todo lo que veníamos arrastrando antes, de todos esos juicios, todos esos estados de que ni siquiera salía de su armadura, ni siquiera dormía, por el estado de ansiedad que tenía, lo contribuyen a tomar malas decisiones para mí. Por eso creo que se justifica un poquito mejor el personaje. Y el evento en sí, que realmente es lo interesante, eso me parece que está muy chulo, pero realmente lo interesante es el evento en sí, primera línea. Primera línea se compone de mini numeritos, ¿vale? Son distintas historias que te van contando a raíz de cómo termina en Civil War, ¿vale? Recordemos, personajes como Ben Urich, que veníamos recordándolo de, pues, bueno, Ben Urich es muy querido, muy conocido, ¿no? Pero sobre todo venía de The Pulse, ¿vale? Pues ahora está en este estado. Y personajes como Sally Floyd, que era esa otra gran periodista que veíamos en Generación M, ¿vale? De ahí venía su origen, en ese cómic. Por eso os traje también ese cómic, porque sería relevante a futuro, para todo lo que tiene que ver con The Pulse y con Frontline y todo esto, que se mantuvo durante unos cuantos eventos, ¿vale? Pues este cómic en concreto, ¿vale? Los números concernientes a los infiltrados, pues te hablan de cómo ambos van investigando la guerra desde un punto de vista humano, ¿vale? Ambos se reúnen, ambos ven la manipulación de los medios que utilizan la guerra como una excusa para vender periódicos, además en un momento en el que la prensa escrita está muy de capa caída, porque recordemos que esto es 2007, entonces ahora está más caída todavía porque ya está muy hecho polvo, ¿no? Pero aquí se veían venir una ola bastante grande por el aluvión de internet, formatos como YouTube, el formato vídeo, todo este tipo de cosas estaban empezando a aparecer y la prensa escrita empezaba a decaer, ¿vale? Entonces, bueno, pues todas esas preocupaciones se manifiestan en esto está ocurriendo, la ética está muy bien, pero tenemos que comer, hay un montón de empleados que dependen de que el periódico funcione y vemos como un periódico de derechas, de hecho te lo hablan en el propio cómic, y ultra sensacionalista como es el Daily Bugle, pues hace eco la guerra de un modo y como Ben Urich decide intentar investigarlo todo aunque está capado y tiene que tratar la historia de X forma. Sally Floyd, por el contrario, pues es bastante más a su bola y investiga las cosas por su cuenta. Ambos irán avanzando en sus propias investigaciones, de hecho aquí vemos el primer encuentro que tiene Spider-Man con Sally Floyd, que habla de que leyó sus artículos sobre las muertes de los mutantes, haciendo relación a Generación M, y bueno, le dice que, pues, que no todos los superhéroes están dispuestos a hacer esto de buen grado, que la situación está cambiando y por eso sacrifican lo que van a sacrificar, pero que no se le tiene que olvidar que los superhéroes que se desenmascaren están sacrificando una parte importante porque no todos son gente con capacidad, o sea, sin familia, con capacidad de protegerse. Hay algunos con familia, con mujer, con hijos, con cosas, o con pareja, ¿no? Más allá de mujer u hombre, pareja en general, que no se pueden permitir, pues, arriesgarse de esa manera, ¿no? Y es él el que le pega el propio chivatazo a ella, ¿vale? De una rueda de prensa. Aquí vemos, y esto sí que me parece relevante porque en los otros cómics, de hecho en el propio evento, lo dan por sentado, Iron Man, su identidad personal seguía siendo privada. Recordemos que veníamos de Vengadores Desunidos, Iron Man había dicho no, yo dejo de ser Iron Man y a partir de ahora me desvinculo oficialmente de los Vengadores y yo ya paso todo esto. O sea, Iron Man es otra persona porque tiene la armadura, yo me desvinculo. Y se había molestado muchísimo en volver a mantener su anonimato. No, anonimato no de Iron Man, sino de que su identidad secreta, ¿no? De hecho, con el tema de los Vengadores que volvieron a estar en alza, tuvo que dar una rueda de prensa hablando de los Vengadores nos hemos vuelto a juntar. No, señorita, a la entrevistadora, no soy Tony Stark, soy otra persona, ¿no? Y aquí en este momento convoca una rueda de prensa y se descubre y dice: yo soy consciente de que como cabeza visible del bando de registro me parecería hipócrita no formar parte, o sea, no desenmascararme y decir quién soy. Entonces, hola, yo soy Iron Man, se quita la máscara y soy Tony Stark y además soy alcohólico, ¿no? Esto hace un claro paralelismo porque además Sally Floyd es alcohólica, pero Iron Man también es alcohólico y aunque es verdad que o lo fue, ¿no? Bueno, ya podemos entrar en una diatriba, pero bueno, tuvo problemas con el alcohol, con el alcoholismo, pero lo interesante de esto es que te hacen un paralelismo con aquel otra historia que vimos del Capitán América en el que él decía que él era alcohólico y que una de sus metas, de sus máximas, para apoyar, perdonad por el ventilador, es que hace un calor insufrible, una de sus máximas para apoyar el acta de registro es que él mismo se vio reflejado en que él podía haber ocasionado un desastre así, similar.
¿Por qué? Porque él había sido alcohólico, le había cogido la armadura bajo los efectos del alcohol y en un momento dado se le podía haber pirado la cabeza y haberla liado. Y eso a él le pesa muchísimo. De hecho, su mayor trauma quizás sea el alcoholismo y cómo eso lo ha vencido, ¿no? Y pues tenemos esa suerte de historias en las que ambos bandos pues irán investigándose. Voy a coger otro, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Que está un poquito más avanzado. Y pues se irán investigando diferentes personalidades. De hecho, Sally Floyd acaba siendo investigada y siendo procesada. Conocerá a héroes de los bajos fondos. Llegará incluso a conocer al Capitán América, que se hace pasar por un vagabundo y la pone en contacto con personajes como olvidados, pero de los bajos fondos, pero bajísimos. Personajes como Tipógrafo, que había sido un villano reconvertido, que esto es de la... Vamos, esto ya sí que es de nicho, esto ya no es ni de cuarta fila, esto es de la octava fila y agachado detrás de la butaca, ¿vale? Y recupera personajes que son, pues como el Daredevil mezcla de Lobezno que hablamos en los tomos de The Pulse, ¿no? Que son personajes que, aprovechándose de retrocontinuidad de historias, ¿no? Tienden hacia un lado o hacia otro, se medio olvidan y ahora están en una situación como esta, pues en un momento de incertidumbre bastante graves, ¿no? Ben Urich, por su parte, pues ¿con quién habla? Pues no habla con los bajos fondos, habla con Reed Richards, habla con Hank Pym, habla con una serie de personajes mucho más relevantes o públicos. Más que relevantes, quizás la palabra sería públicos, ¿no? Hasta ese momento final en el que tras la detención de Capitán América, cuando él se rinde, momentos antes de que suba por esa escalera que conducirá al final del Capitán América, lo entrevistan y hablan con los dos y le pegan palos a ambos, tanto a Capitán América como a Iron Man, porque el idealismo del Capitán América ha provocado una serie de movidas que realmente ese idealismo no tiene sentido, no deja de ser un señor desubicado de su tiempo y no se está planteando, no está teniendo inteligencia espacial, no está sabiendo afrontar la problemática saliéndose por la tangente y buscando una tercera solución. Se está enfocando en A o B y si A no me gusta, cojo B y voy con B a muerte. Y está chocando con A y nos vamos todos a tomar por saco, en lugar de intentar buscar una solución C, ¿no? Y le recriminan esto y también le recriminan a Iron Man que de casualidad, parece ser que por casualidad, su empresa ha crecido en bolsa muchísimo durante este tiempo. Cosa que a su vez se reengancha con un tomo de Lobezno de la Guerra Civil, que ese no lo hemos traído aquí porque no soporto a Humberto Ramos y no me gusta mucho, ¿vale? Que es la persecución de Lobezno a Nitro. Nitro es el personaje que explota y que provoca toda la movida, ¿vale? No Bola de Cañón, que es el héroe que la lía, sino el villano en sí que provoca la explosión, ¿vale? Pues Lobezno aprovecha y se mete a por él y, bueno, como mata también a Namorita, que es la prima de Namor, se mete por ahí Namor y hay un entramado con Atlantis y todo el rollo. Y paralelamente a eso, Lobezno acaba descubriendo que control de daños lo que ha estado potenciando control de daños fue el que le dio HCM, o sea, que era la hormona de crecimiento mutante que habíamos visto también en los Jóvenes Vengadores. Por eso digo, es un poco complicado todo esto porque te implica leerte muchas series, ¿vale? Es un poco coñazo. Yo os las traigo aquí a modo de resumen, pero a mí me parece muy chulo la obra de orfebrería, ¿vale? De delicadeza máxima, de ver cómo todas las piezas del puzzle te encajan. Si recordáis en los Jóvenes Vengadores o en la propia serie de Daredevil, tiene mucha presencia el HCM, que es una droga que aparece, que se genera con sudor o con genética mutante, ¿vale? Que esto también aparece en la serie de Generación M, que a raíz de Dinastía de M, como no hay mutantes, esa droga empieza a escasear y pasa unas movidas, ¿no? Pero bueno, esta droga, que empezaba a escasear, se la dieron a X villanos para potenciarlos y así provocar desastres por toda la ciudad. ¿Por qué? Pues porque Control de Daños, esa empresa, ¿vale? Que pues estaba a pique de quebrar y entonces la directiva nueva que entra para solucionarlo organiza un contrato multimillonario con el alcalde de Nueva York, por el cual de forma muy barata se ocuparían de ser con exclusividad los contratistas para reparar los daños, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el plan que tienen ellos es comprar drogas para enloquecer a los villanos y que aunque se vendan más baratas, como tienen exclusividad, que haya muchísimo desastre y así crecer, como la espuma. ¿Qué pasa? Que esto también repercute en otras empresas como en Iron Man, armamentísticamente hablando, o en bolsa unas caen, otras suben, empiezan a hablarte ya en términos económicos y pues lo que viene siendo al final la guerra y todo este tipo de cosas políticas y económicas, que al final todo va del dinero, ¿no?
Y el que lo descubre todo es Lobezno. Es quizá lo más interesante que me parece, porque realmente descubres que el auténtico villano detrás de la Civil War, más allá de un cúmulo de movidas terribles, es el dinero y esa tendencia humana a destrozarlo todo por política, por ideales equívocos, que yo de aquí no me muevo porque soy un cabezón de las narices, porque quiero más pasta y por historias, ¿no? Y ese número de Lobezno también sinergiza con otro que hay aquí, porque, como digo, la parte de Namor, ¿vale? Hay, igual que está estos números de Ben Urich y de Sally Floyd, tenemos otros tomos, como bien puede ser El Acusado, ¿vale? Que va de lo que le ocurre a Bola de Cañón, ¿vale? Después del accidente resulta que pierde los poderes, se queda en coma, entonces lo encierran en prisión y cuando él despierta, pues es un personaje bastante tontorrón, ¿no? Bastante jovial y se lo toma todo a chufla. Y entonces es como, no, si yo no he matado a nadie, yo estaba intentando hacer un servicio y esto ha pasado, pero yo no tengo la culpa. Y los otros, que es que han muerto, ha petado un colegio y han muerto cientos de niños por tu culpa. Es que da igual que lleves o no razón, es que de aquí ya no sales. Entonces lo único que puedes hacer es responsabilizarte de tus actos, porque aunque tuvieras una buena intención, el hecho de estar haciendo esto sin protección, viniéndoos grandes al lado de un colegio y solo por las visitas para vuestro programa de televisión, que además os escucha en la grabación decirlo, pues no os está ayudando. Se mete incluso Hulka como abogada a intentar sacarlo de prisión. Hay un pifostio de narices. Y él pues lo pierde todo, de hecho su familia le vuelve la espalda, se come bullying de todos lados, lo meten en Rikers, lo meten en la prisión, tiene a la policía y a los presos en contra, hasta que finalmente lo meten en la zona negativa, la situación se enturbia y descubre que sus poderes se vuelven a activar con dolor. Esto derivará en que se acabe convirtiendo en Penitencia, que es un personaje que recuperaremos en los cómics de Thunderbolts, ¿vale? Más adelante, ahora ya en la época de la iniciativa, Norman Osborn se pone en la dirección de un grupo, ¿vale? Una especie de escuadrón suicida, pero más macarrilla, ¿vale? Que son los Thunderbolts. Y pues parte de ese grupo es Penitencia, que pega un cambio de chip a este señor y dice: yo ahora debo expiar mis pecados, la forma que tengo de ayudar al gobierno es esta, pues no os preocupéis, ¿queréis que me responsabilice? Yo me responsabilizo. Y se clava, o sea, se pone un traje de pinchos que se le clavan en la piel y tiene, no sé si eran 662, creo, 602, 600 y pico pinchos. Es uno por cada víctima de la masacre de Stanford, ¿vale? Y bueno, de ahí sale otro personaje, Norman Osborn, que es el que pone a dirigir eso. Pues recordemos que viene de aquí. Aquí también tiene esa presencia. Tenemos Célula Durmiente, que es un cómic que tiene relación tanto con lo que comentaba de los Thunderbolts como con lo que comentaba de Lobezno en su arco concreto, ¿vale? Hay unos atlantes que están sembrando el caos en la Tierra, pues en la Tierra, sí, en la superficie, por el asesinato de su prima Namorita. Hay una especie de intento de movidas, ¿de acuerdo?, de agentes infiltrados, pues llamándose Célula Durmiente, pues os podéis imaginar, ¿no? Esto deriva en una extorsión y en un intento de control mental hacia Norman Osborn para que provoque un atentado y una serie de movidas. Está Wonder Man aquí como implicado directo en la investigación, y es el propio Norman Osborn es el que acaba provocando un atentado, acabando un poquito con todos los atlantes y demás. Esto al final provoca que cuando finalmente lo consiguen detener, pues lo tienen ahí encerrado, y la manera que tiene Iron Man, de hecho, vamos a recuperarlo por aquí, a ver que lo vea. Vale, este ya creo que es el último. Creo que no era aquí, bueno, aquí tenéis el último número que charlan con el Capitán América, ¿vale? Y con Iron Man, y que pues se habla de la reconstrucción de la ciudad, como los superhéroes que restan sí que ven aquí. De hecho, la Cosa, que estaba apartada, porque, bueno, otra de las cosas que no hemos traído aquí, que creo que son los únicos tie-ins que no hemos traído, Lobezno y los Cuatro Fantásticos. Recordemos que en los Cuatro Fantásticos, durante la Civil War, se separa Sue y Reed, ¿vale? Tanto Sue como la Antorcha Humana se introducen en el equipo del Capitán América, y la Cosa dice que pasa, que no quiere participar, se marcha ahí con los Alpha Flight y los Vengadores de la Costa Oeste y se marcha en otra búsqueda, ¿vale? Y bueno, se va por ahí. Aquí vuelve a aparecer para ayudar en la reconstrucción de Nueva York, ¿no? Quiero encontrar lo de Norman Osborn, pero no sé si es aquí. Aquí vemos esa charla final antes de la ascensión entre Iron Man y el Capitán América, después de
la charla. Esto se verá, lo veremos en otro tomo concreto de la confesión, ¿vale? Esto ya lo veremos con calma. Vale, pues eso será aquí, debe de ser un poquito más atrás. Es que es lo que os digo, bueno, vais a cada tomo y veis aquí pues que tiene Célula Durmiente, parte 7, El Acusado, parte 10, El Acusado, parte 9, Infiltrados, parte 10. Entonces cada tomito se divide en varios capítulos, cada capítulillo igual son 5 o 6 páginas, ¿vale? Entonces aquí en Célula Durmiente, que creo que era el de Norman Osborn, vemos este momento final, ¿no? En el que se descubre pues, que lo han estado drogando y controlan sus movimientos y sus acciones, y pues de aquí provocará cierta historia Norman, que pues para sacarlo de ahí, digamos que extorsiona a Iron Man a Norman y lo pone al dirigente de y bueno, de aquí ya pasa a Thunderbolts, ¿vale? Tampoco voy a entrar en mucho spoiler en lo referente a esto. Luego tiene otros, ¿vale? Que no son tan relevantes para la trama, sino que son más pues, metafóricos, más artísticos, ¿vale? Que son estos cartas desde la guerra, ¿vale? Vamos a abrir aquí un par de ellos. Estos se proponen una poesía real, ¿vale? Una poesía histórica. Te hablan del autor y siempre te hacen un paralelismo entre ese poema, que suele ser pues, un poema que estableció alguien durante una guerra, ¿de acuerdo? Siempre te hacen una pequeña entradilla, por ejemplo. El soldado William Eldridge de Battersea, Londres, se alistó en el 13º batallón de fusileros reales, lo llevaron a una unidad médica, su cuerpo reposa en el cementerio, y te hacen aquí un pequeño para que tú sepas quién es y por qué. Y luego te hacen un paralelismo entre... Te hacen literalmente tal cual, te ponen los versos, ¿vale? Del poema. Y te hacen un paralelismo entre la interpretación que te hace el autor, ¿vale? En base a este poema, de lo que a él se refería, por ejemplo, pues esos ciudadanos condecorados, ¿no? Esos luchadores, combatientes condecorados en la guerra, y al mismo tiempo cómo eso se olvida en la guerra, en la batalla, ¿no? Por ejemplo, vemos otros que a mí uno de los que más me gustó de hecho fue el principal. Aquí además se permiten jugar muchísimo más con la propuesta estética, porque ya que vamos a hablar de... El ventilador está dando un poquito más ferrete de la cuenta, me vais a perdonar. Pero bueno, ya que van a jugar a hablar de cosas distintas, vale, bueno, una de las cosas que también me gustan que juega con la... Ya digo, los infiltrados, Célula Durmiente y el del acusado son los que más apuestan por la continuidad. Por ejemplo, aquí vemos la primera detención que tiene lugar a las 12:01 de la noche, que es, de hecho, esto se ve muy de pasada. Si miráis el cómic de Civil War, veis que Iron Man se pelea con un señor que es Prodigy. No sabes quién es, pero ves que es Prodigy porque utiliza el mismo diseño. Aquí te cuenta ese enfrentamiento, Prodigy cómo estaba amargado y cómo va borracho y se enfrenta directamente a Iron Man y todo esto, ¿no? Bueno, o otros personajes que, pues, cosas. Pero bueno, lo de cartas de la guerra, ¿vale? Que era lo que yo realmente, no sé si es aquí, página 45, 42. Mira, aquí. ¿Veis? Aquí tenemos, por ejemplo, dos diferentes, ¿vale? Aquí nos habla de que en 1942, ¿vale? Y se nos habla de que durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos los ciudadanos japoneses o de ascendencia japonesa en Estados Unidos, por temor a represalias e historias, fueron segregados, ¿vale? Hubo una segregación racial y se les puso una especie de campos de concentración para japoneses, ¿vale? Esto es así. Esto no se habla mucho porque Estados Unidos dicta aquí de qué se habla y de qué no se habla, porque es aquí en el canon de la guerra ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero también hizo sus movidas. Y te hacen un paralelismo entre el sentimiento que pudo tener pues, el padre al que hace referencia a este poema, con cómo él le edulcoraba la realidad a su hija para poder mudarse y que la niña no se sintiera ese desplazamiento, y por ejemplo cómo se puede sentir pues, Spider-Man en lo referente a ese cambio del mundo que está viviendo y al que se tiene que adaptar, ¿no? Y al mismo tiempo hacérselo fácil a sus familiares. Por ejemplo, es una pequeña chorrada, ¿no? O por ejemplo, cómo entre los generales, ¿no? Organizaban magnicidios. Por ejemplo, aquí pues te pone el general Cayo Julio, ¿no? Julio César, todo esto, tal. Y bueno, pues se van enfrentando, ¿no? Te hace un paralelismo ahí entre Iron Man, aquí es cuando te digo que te cuentan el combate, entre pues dos contendientes, ¿no? Que cómo la guerra manipula a las personas y cómo las personas manipulan la guerra. Por ejemplo. Es interesante porque como propuesta está muy guay, cada uno te propone una cosa distinta estéticamente, te cogen un poema, que además son bastante bonitos, bastante significativos, y te cogen un evento real y te lo convierte, ¿no? Le da una pátina más de realismo y de crudeza a lo que es el evento en sí. Puede parecer a veces pues que a lo mejor digamos como que los
no es que los blanquee, pero sí que no deja de ser una adaptación para un cómic de superhéroes. Entonces, por muy en serio que se tome, es un cómic de superhéroes, ¿vale? Te hace un paralelismo entre un padre y una hija en un momento de segregación racial en mitad de una guerra mundial, o Spider-Man haciendo no sé qué, pues evidentemente, quiero decir, palidece un poco, aunque Spider-Man te lo están vendiendo muy bien, pero evidentemente esto es algo que ocurrió de verdad y esto es algo con lo que te puedes identificar mucho más, ¿no? Pero no deja de ser interesante, hay algunos más, algunos menos, pero como propuesta de cosas que se pueden hacer, me parece muy original y me parece muy guay, porque es otra forma más de darle pozo, de darle sentido y de darle carga y dramatismo, de darle un significado adicional a algo que estás haciendo y que se sale de la manera habitual de narrativa, ¿no? Entonces, yo estoy muy a favor de ello. Por eso digo, a mí esto me parece que es un cómic muy chulo porque me parece que innova mucho, me parece que las cosas que te cuenta las cuentan muy bien, que son muy interesantes. Incluso si cogierais las historias per se, aquí tenemos a Namor, que te cuenta sin tener en cuenta el evento, me parecen bastante interesantes porque te hablan bastante bien de pues como hacía de Pulse, ¿no? Lo hace desde un punto de vista más terrenal, más realista. Los superhéroes son un contexto, un telón de fondo de problemáticas que sí que realmente están ocurriendo en la vida real, ¿no? Y luego al mismo tiempo, pues si ya queréis meternos en puro superhéroe, pues al mismo tiempo de que desarrolla cosas, juega con lo que es canon y tal, y te da mucha más profundidad, ya te digo, el desenmascaramiento de Iron Man, la profundidad de Peter y los chivatazos a la prensa, los bajos fondos como ven esta situación, la charla final, eso de descubrir el crecimiento económico y político de ciertas megacorporaciones que han tendido pactos incluso antes de que se aprobara el acta y que han metido mano para que el acta se apruebe solo con finalidades económicas sin tener en cuenta las repercusiones que pueden provocar, cómo reaccionan los superhéroes al darse cuenta de esto, porque esto se entera Iron Man al final del cómic y se entera el Capitán América. Entonces, todo eso, que realmente para mí es lo mega relevante y lo mega chulo de este cómic, no está en el evento. Por eso digo que a mí esto casi me parece mucho más importante y más imprescindible y que es una pena que no se reedite. Para mí deberían de reeditarlo. Igual un formato podría ser ahora los Marvel Essentials, estos que están sacando ahora, yo por pedir, ¿no? Por poquito dinero luego sea accesible para todo el mundo, porque la realidad es que pillarte un Marvel Deluxe pues es muy caro ahora. Y ya es más complicado. Y un must-have, no creo que esto lo saquen como must-have, aunque yo creo que esto realmente debería entrar en cualquier biblioteca de lector de cómic, de superhéroes o de Marvel, ¿no? Y dicho esto, pues con esto yo creo que ponemos punto final. No sé si nos falta algo de la Civil War, lo veréis. Si falta algo, pues se subirá. A bote pronto diría que no, que esto es todo. Y sin duda me quedo con esto. O sea, la Civil War como evento, pues es lo que os digo siempre, a mí me parece muy chulo, entiendo que atrajese a muchísima gente por el evento en sí, porque está muy bien dibujado, porque la historia de superhéroes que se pegan entre ellos está muy bien, pero tiene un tratamiento bastante naif. Lo que para mí lo eleva a la categoría que lo eleva es esto, y para mí lo que realmente es la Civil War es esto. ¿Por qué? Porque los otros tomos incluso, tú te lees Civil War Spider-Man, Civil War Los Cuatro Fantásticos, y te permiten dar... Digamos que para mí lo que hacen es corregir el evento principal. Esto lo que hace es potenciarlo. Esto es el evento, ¿vale? Tú que lo hace Mark Millar, y coge a los personajes y los desdibuja por el molar o por lo que él entiende que es molar y te hace un poco un destrozo. Tú luego te lees ese mismo arco del personaje dentro del evento y empiezas a ver mucho mejor el por qué hace ciertas cosas o incluso desdice cosas que pasan ahí, que pasan muy de tapadillo y es fácil hacer como que no las has leído y que se te olviden porque lo realmente relevante está en su serie. Y te permite ver pues, con mucha más profundidad personajes paralelos, ver qué hacía cada personaje, qué opinaba, porque además esto es una cosa de bandos, ¿no? De qué opina, de diferentes posturas ideológicas y ver las diferentes posturas, los diferentes recovecos, las contradicciones que puede tener cada uno de ellos, a mí me parece que es realmente lo interesante. Y luego, lo que encima, bueno, ya Lobezno, por ejemplo, lo amplifica, ya digo, aunque aquí no lo hayamos traído, le da un pequeño origen a esa historia, metiendo pues el componente que faltaba, ¿no? El componente humano, las megacorporaciones. Civil War es donde se pegan, los tie-ins son el por qué se pegan, el por qué piensan como piensan, el desarrollo real de la trama. El de Lobezno, más allá del desarrollo de Lobezno, de por qué pasa lo que pasa con Nitro y cómo se implica Atlantis, que además veremos también a Namor pues, emprender acciones contra la superficie y todo esto, ¿no? De hecho tiene que ir, si no recuerdo mal, Sue Storm
para tranquilizarlo un poquito y demás, ¿no? En fin, ya te plantea un poquito una justificación, te introduce a los humanos en un contexto más superheroico, te dice, oye, es que esto está pasando aquí, pero de nuevo, es un contexto. Aquí los humanos también pinchan y también cortan, ¿no? Y para mí esto ya es lo que no solo te deja ver consecuencias, te empieza a contar más todavía de los personajes, sino que además te baja el fango con esto, ¿no? Ver realmente pues cómo afecta a un mundo una guerra, cómo se polarizan las opiniones, cómo se manipulan las opiniones, cómo realmente pues cada uno barre para su casa, cómo algo así que realmente es tan inabarcable se reduce a algo que se pueda comprender, aunque eso implique quitarle realmente su sentido y manipularlo solo para que tú puedas tener algo que compartir o para poder tener una opinión, porque también parece que hay que tener una opinión formada sobre eso, aunque luego ni siquiera sea esa o ni siquiera estés de acuerdo con ello, ¿no? O sea, todo eso son movidas que te empieza a sembrar el cómic y que te empieza a abordar, y que para mí realmente lo importante, lo relevante, y que no me cansaré de decirlo, y con cada lectura que le pegas le saco más valor, porque ya digo, no es que sea un cómic perfecto, que no tenga fallos o que os tenga que gustar sí o sí, no. Pero yo leo Civil War el evento hoy en día y a mí me aburre, yo y más allá del dibujo no me lo leo, y tampoco me lo leería por el dibujo porque me lo tengo muy visto, me tengo que dejar ahí un barbecho grande para que se me pase, pero con todo el contexto y por esto sí me lo leería. Porque para mí Civil War es esto. Y creo que realmente si habéis leído esto, o si tenéis previsto hacerlo, una vez que lo hagáis estaréis de acuerdo conmigo. Porque realmente todo el foco, toda la idea, todo el jugo, el espíritu es el antes, pues todo eso que veíamos de esos juicios antes, el más vale una mano en el volante que no tener ninguna mano para conducir. Y todo esto, más allá de que Iron Man le pegue un puñetazo a según quién, ¿no? Y dicho esto, pues podríamos dejarlo por aquí. Yo ya no tengo mucho más que añadir, creo que esto ya sí que sí es el final de la Civil War. Bueno, faltan un par de cosas, pero ya podríamos catalogarlo como post-Civil War, ¿no? Ya con el Capitán América, con la confesión, todo esto, creo que lo podríamos dejar ya, englobarlo como digamos en la siguiente fase, casi ya como un epílogo, ¿no? El epílogo a la Civil War podría ser esto, ¿vale? Porque de hecho, si tú ves el cómic de la Civil War, termina de cierta forma. Y esto como que es un poco el día siguiente, o el antes y el durante y el día después, ¿vale? Lo que viene después ya son otras cosas. Dicho esto, pues creo que por si no ha quedado claro, ultra mega hiper recomendadísimo. Una pena que sea un poquito más complicado de conseguir. Es cierto que por Wallapop encuentras mucha gente que lo revende y además como son grapillas y tal, están bien de precio, ¿vale? Yo los pillé ahí, estaban en estado medio bueno y dije, bueno, pues vamos para adelante porque ya sea, aunque sea así, por lo menos las tendré, ¿no? Y ojalá las reediten, sinceramente. Por mi parte, pues sin mucho más, un placer traeros esta reseña. Muchas gracias como siempre por dedicarme un rato de vuestro tiempo. Si os gusta este tipo de vídeos, pues compartidlo, me gusta, comentad, ¿no? Sobre todo, casi que lo que más os pediría es comentar, pero ya no digo ni por movimiento, sino porque me gusta ver vuestras opiniones y vuestras cosas. Y ya está, sin mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.